Chicos, bienvenidos a la ponencia del día de hoy. El día de hoy nos acompaña el ponente Gustavo Caui, estudiante de séptimo año de universidad privada Antenor Orrego, Paz director de CPC, presidente de Socium Upau Piura 2021 y creador de contenido médico Surgeon Science, con el tema de trastornos de reproducción femenina. Atentos a la charla y las preguntas para el final. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias Raiza por la presentación. El día de hoy vamos a abarcar, es bastante interesante porque es muy probable que en la práctica ya lo veamos, tanto como es la parte de infertilidad, eh, sobre todo en las mujeres que ya no se encuentran muy cercanas a los extremos de la edad fértil. Así como también vamos a hacer un breve repaso sobre la parte de amenorreas, porque algunos de estos trastornos están relacionados con la relación del eje hipotalámico, hipoficiario y las propias gónadas. Entonces, vamos a tratar algunos puntos que pueden surgir bastante en la práctica diaria, así como algunas de las patologías más frecuentes y que sí o sí en algún momento de nuestra vida como estudiantes y como médicos, cuando ya nos encontremos en ese punto, en ese punto de la historia, eh, lo vamos a poder ver, ¿no? Vamos a tratar de hacer un diagnóstico lo más cercano posible, ya que en sí los trastornos, el diagnóstico quizá lo podemos hacer en atención primaria de salud, pero el tratamiento como tal lo hace el ginecólogo, el especialista, ¿no? En este caso de ginecología. Y bueno, un poco multidisciplinario porque también entra a trabajar el endocrinólogo en este tipo de trastornos. Bueno, habiendo hecho esa introducción, vamos a comenzar con la parte de la definición. En trastornos de la reproducción vamos a ver lo que es la infertilidad, que se menciona como una incapacidad de generar gestaciones capaces de evolucionar hasta la viabilidad fetal. En la actualidad se mantiene el término de esterilidad. Bueno, hay una disyuntiva, ¿no? Entre si nos referimos cuando una mujer no puede concebir a infertilidad o esterilidad. Algunos hablan de que uno se refiere al hecho de que no puede concebir como tal, o sea, que no llega a formarse el cigoto, y otros se refieren al otro término como si se menciona que puede formarse cigoto, pero ese embarazo no llega a término. Entonces, como menciona, ¿no? Al referirnos a la infertilidad, se engloban situaciones como el aborto a repetición, muerte fetal intrauterina, parto prematuro, etcétera. Entonces, acá sí se ha formado, mientras que en el otro, no, en la esterilidad no se ha formado. Y eso puede ser tanto problemas por parte de la mujer como puede ser, y más adelante vamos a ver que la estadística menciona que es más frecuente en los varones, que los varones son los del problema eh, de no poder concebir hijos. Entonces, en infertilidad, acá tenemos dos tipos. Primaria, en aquellas que, no han tenido embarazos previos, y secundaria, cuando sucede después de que ya haya existido una concepción previa. Entonces, como les decía, ¿no? El intervalo necesario para la concepción, sobre todo conforme vamos viendo, aumenta, aumenta la edad, conforme aumenta la edad, también aumenta el intervalo necesario para poder concebir, y las causas de esterilidad, sobre todo, es masculina en un 25%, por parte de la mujer ya hablamos de un 27% de las causas ovulatorias, que vamos a ver más adelante, como la falla ovárica precoz, como el síndrome ovario poliquístico, etcétera. Causas tubarias, uterinas, o sea, acá ya hablamos de partes anatómicas, y como vemos hay un porcentaje alto que es inexplicable, que no tenemos una causa conocida. Algo que sí o sí debemos conocer es cómo nosotros vamos a abordar este tipo de pacientes desde la anamnesis, ¿no? Donde se va a interrogar sobre la menstruación, la frecuencia de esta, la duración, cuántos días dura la menstruación, cada cuánto, o sea, la frecuencia. Recuerden que normalmente es cada 28 más o menos 7 días, la duración de 3 a 5. Algunos también hablan sobre el volumen, ¿no? Recuerden que no es lo mismo una mujer que se encuentre en los 20 años a una mujer que esté cercana a los 40, donde ya poco a poco van a ir disminuyendo la frecuencia de sus menstruaciones. En algunos casos van a haber casos de oligoanovulación, oligomenorrea. Vemos también que es importante conocer si es que existen bochornos. Recuerden que esto es una característica
bastante frecuente en mujeres menopáusicas o que ya están entrando a la menopausia, premenopáusicas, así como dismenorreas, dolor, menstruaciones dolorosas, uso previo de anticonceptivos, durante cuánto tiempo han estado usando anticonceptivos, y queda bastante alterado el eje luego de que se utilizan este tipo de métodos anticonceptivos, ¿no? Tanto la píldora o la píldora de emergencia, si es que en algún momento se han realizado un legrado, por ejemplo, que puede estar ocasionando sinequias, que puede estar ocasionando que el espermatozoide como tal no llegue a, a la parte del cuello uterino y tal, y no se dé la fecundación. La frecuencia del coito, eso es importante porque muchas veces pensamos que para que una mujer quede embarazada basta con una sola relación coital, y muchas veces no es así. Y la duración de la esterilidad, hace cuánto tiempo llevan intentando esta pareja y no pueden concebir. También se investigan antecedentes sobre complicaciones del embarazo, ¿no? Que han tenido ya un aborto espontáneo, o que ya haya existido un legrado por óbito, por ejemplo. Algunos de los antecedentes médicos, hablamos de síntomas de hiperprolactinemia, como vamos a ver más adelante en la parte de amenorrea, ¿no? El aumento de la prolactina es una causa de amenorrea, tiroidopatías, sobre todo el hipotiroidismo, el, la frecuencia de andrógenos excesivos, por ejemplo, en el caso de síndrome de ovario poliquístico, eh, pacientes que han sido sometidos a quimioterapia por la misma actividad de estos fármacos, quirúrgicos, las adherencias o sinequias, que más adelante vamos a ver, que es como haciendo una analogía, ¿no?, con las adherencias que se forman post una operación quirúrgica a nivel del abdomen, igual sucede a nivel del aparato reproductor femenino, fármacos antiinflamatorios, algunos remedios herbolarios, sociales, estilo de vida. Este es bastante interesante, vamos a ver más adelante cuáles son los factores del estilo de vida que influyen en la tasa de fecundación la probabilidad de que esta mujer sea estéril, algunos factores ambientales, tabaquismo, cafeína, psicoactivos y étnicos. Acá vemos, por ejemplo, uno de los más importantes, ¿no?, el efecto de la obesidad y los factores ambientales sobre la fertilidad. Vemos que la obesidad, o también por el otro extremo, ¿no?, el bajo peso con un índice de masa corporal menor a 19, aumenta en 4 veces el tiempo para concebir. El tabaquismo, mujeres que consumen tabaco frecuentemente, el propio consumo de alcohol, mayor de 2 gramos por día, algunos fármacos ilícitos, toxinas, la propia cafeína. Por lo general, no hablamos de 1 o 2 tazas. Creo que bastantes de las personas que nos encontramos acá consumimos café, sino hablamos de un ratio de 6, mayor a 6, 8 tazas diarias de café. Otra cosa que también está bastante relacionada es el envejecimiento femenino también. No es lo mismo una mujer que se encuentra en edad fértil, sobre todo los 20, 29 años, vemos que la esterilidad es un 8%, es poco probable. Pero conforme va avanzando, sobrepasando los 40 años, sobre todo desde los 35, ya va disminuyendo y vemos que la esterilidad llega a un 20%, o sea, de cada 5 mujeres, una puede presentar esterilidad. Al examen físico vamos a evaluar, por ejemplo, signos vitales, la talla, el peso. La talla, por ejemplo, hay algunos síndromes, ¿no?, como el síndrome de Turner, que se va a caracterizar por mujeres que no pueden concebir, eh, que son por lo general chicas de estatura baja. Por otro lado, vemos el hirsutismo, alopecia, acné, que son signos de hiperandrogenismo. Recuerden que mientras más andrógenos tenga una mujer, es más probable que presente vello corporal, que no presente cabello. El acné es un síndrome de hiperandrogenismo. Mientras la cantidad de testosterona o andrógenos sean mayores, va a haber mayor cantidad de acné. Es por eso que en algunos existe la necesidad de cuantificar andrógenos, porque no solo puede ser, por ejemplo, causa de un hiperandrogenismo producto de un síndrome de ovario poliquístico, sino que también podemos hablar de que existe algún tumor que esté ocasionando este estado de hiperandrogenismo. Por otro lado, pacientes diabéticas que presenten acantosis nírica, sobre todo, bueno, diabéticas por el hecho de que son pacientes que presentan resistencia a la insulina. Esta se manifestará con la acantosis nírica, que vemos como que los pliegues negruzcos, ¿no?, sobre todo en el área del cuello. Que también nos puede estar sugiriendo, ¿no?, un síndrome de ovario poliquístico o un síndrome de Cushing. Por otro lado, la galactorrea, mujeres que
presentan secreción de los pezones, nos podría estar sugiriendo que estamos ante un caso de hiperprolactinemia. Más adelante vamos a ver que en amenorrea, por ejemplo, es uno de los test importantes al hacer en aquella mujer que no regla, ¿no? Resultado normal de la última citología vaginal, muestra por cultivo por algunas infecciones. Recuerden que si estamos ante un caso de una mujer que presente eh, algún tipo de infección a nivel del tracto reproductor femenino, también puede estar, podemos estar en un caso de que no pueda concebir una EPI, por ejemplo. Hablamos de algunas de las causas, tenemos acá la disfunción ovárica, que se ve alterada por anomalías a nivel del hipotálamo, hipófisis u ovarios. Más adelante vamos a ver un poco de la fisiopatología de esto. Trastornos hipotalámicos adquiridos o hereditarios, podemos observar distintos tipos de patologías adquiridos. Por ejemplo, estamos en el estilo de vida excesivo, ejercicio excesivo, trastornos alimenticios, estrés. Esto va a ocasionar, por ejemplo, que la mujer en este caso no pueda concebir, hereditarios, algunos tipos de desplazamiento incorrecto de neuronas hipotalámicas, productoras de GNRH. Sobre todo el más común de esto es el síndrome de Kalman, que también se va a ver asociado a hiposmia o anosmia, tiroidopatías, como ya mencioné, ¿no? En alguna bibliografía dicen el hiper, el otro es el hipotiroidismo, estados de hiperprolactinemia también, hay tumores que pueden ocasionar estados de hiperprolactinemia. Alguna de las formas en que nosotros podemos confirmar que existe ovulación es, por ejemplo, con la progesterona sérica, cuando esta se encuentra mayor a 3 nanogramos por mililitro, en el ultrasonido, ¿no? En la ecografía, tenemos una desaparición y cambios en el folículo, presenta líquido en saco, la LH sérica y urinaria, la temperatura mayor a 17.3 grados Celsius por 10 días a nivel de cervix en biopsia. Encontramos un endometrio que se encuentra en la fase secretora, el moco cervical se encuentra grueso y alcalino. Recordad que también el moco cervical puede ser un factor para que esta paciente no pueda concebir. Hay algunos factores tubáricos que también se ven involucrados. Recordemos que es todo un todo, ¿no? Si bien está por una parte, por un lado, la parte endocrinológica a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófisis, a nivel del propovario, que más adelante vamos a ver dónde está la causa, cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial. También puede ser una causa anatómica. Recuerden que la concepción sobre todo se da en el tercio distal de la ampolla. Entonces, la ampolla de la trompa de falopio. Entonces vemos que acá la obstrucción, puede haber una obstrucción tubaria con adherencias que impiden la motilidad, captación y transporte de óvulos. Es por eso que nos encontramos ante un caso de infertilidad, una infección de clamidia, de gonorrea, en algunos casos en zonas donde hay es endémico la tuberculosis, puede haber una tuberculosis genital, endometriosis, EPIs, inflamación, sangrado crónico, las adherencias, antecedentes ya de una mujer que recurrentemente presenta embarazos ectópicos y que ya ha sido operada, salpingitis, ¿no? Ismica nudoso también, algunas afectaciones de la trompa de falopio. Hay algunas anomalías uterinas, pueden ser anomalías congénitas, como los tabiques uterinos, que impiden, obviamente anatómicamente, impiden que se pueda llegar el espermatozoide a la trompa y se corta pues todo el camino que tiene que recorrer. Algunas anomalías congénitas también como el útero bicorne, unicorne, didelfo, son anomalías anatómicas a nivel del útero. Antes, por ejemplo, se utilizaba este fármaco, el dietilvestrol, pero se dejó de utilizar por el hecho de que genera malformaciones uterinas y aumenta el riesgo de padecer adenosis vaginal. Por otro lado, están las anomalías adquiridas. Acá ya hablamos de pólipos, de leiomiomas y de síndrome de Asherman. Muchas mujeres, por ejemplo, en la práctica clínica llegan por sangrado, llegan mencionando que presentan sangrado uterino normal y se les hace la ecografía y se puede observar la presencia de leiomiomas o de un pólipo endometrial. El diagnóstico diferencial se hace a nivel por ejemplo, ya cuando se hace un ecodoppler,
y se puede observar la vascularización tanto del pólipo o del leiomioma. En el pólipo, sobre todo, son protuberancias carnosas y blandas, y en los leiomiomas o miomas uterinos, sobre todo se les conoce como tumores benignos. Algunos causan esterilidad, sobre todo los mucosos, impiden implantación, ¿no? El otro es el síndrome de Asherman, que les mencioné que era como que un análogo a la parte de las adherencias que se forman a nivel abdominal previo, no, después de una cirugía. En este caso se le menciona como sinequias. ¿Cómo se les trata? Al pólipo, una extracción, es, sobre todo esta extracción se hace por histeroscopía, que vendría a ser diagnóstica y terapéutica, en aquellos que sean menor a 1 centímetro, mejora tasa de embarazo después de inseminación intrauterina. Con los leiomiomas, estos pueden ocasionar una obstrucción o distorsión de la cavidad uterina, y con la sinequia se le hace una lisis histeroscópica, al igual que con unas adherencias en el abdomen, no se lisan las adherencias y se soluciona el problema. Hay algunas valoraciones de las estructuras pélvicas, por ejemplo, cuáles son las ayudas diagnósticas que nos ayudan pues, a diagnosticar cuál es la causa de la esterilidad. Vemos que se puede utilizar la histerosalpingografía, sobre todo para ver la forma y tamaño de la cavidad uterina, y también esta nos define el estado de las trompas de falopio. Una ecografía transvaginal, puede ser tridimensional también, ¿no? Para ver la anatomía uterina, sobre todo en la fase lútea, cuando el endometrio está engrosado. La histeroscopía, como le mencioné, no, el método principal para definir la presencia de anomalías intrauterinas. Una laparoscopía, esto ya es en menor medida, ¿no? Inspección directa, no valoración más precisa. Obviamente, si abres, vas a ver. Y la resonancia magnética. Alguna de los abordajes terapéuticos, sobre todo, es donde se puede trabajar, ya que el problema debería ser también algunos hábitos del estilo de vida, ¿no? Como le mencionaba, el tabaquismo, como se menciona también, aumenta la tasa de abortos eh, cada año, mayor al 9% de ciclo fallido. El alcoholismo, como menciona, 5 bebidas alcohólicas por semana, en la diapositiva anterior mencionaba 2 gramos diarios de alcohol, reduce la fecundidad, la cafeína, mayor a 7 tazas de café, el té también tiene, bueno, no es cafeína, el té tiene teína, algo así, por día, aumenta en 1.5 pues, la posibilidad de problemas de fecundidad. La obesidad, sobre todo en pacientes que presentan síndrome ovario poliquístico, mujeres que presentan algún grado de obesidad, por ejemplo, la reducción de la pérdida de peso, miren, hasta una pérdida del 5 al 10% del peso es favorable, aumenta la tasa de fecundidad, y no hay necesidad, por ejemplo, de utilizar citrato de clomifeno, que es lo que se le da a este grupo para poder ayudar a la fecundación. Sobre todo la explicación es más grasa, mayor resistencia a la insulina, y esto ocasiona una disfunción ovárica. El bajo peso, por otro lado, sobre todo pacientes que son bulímicas, anorexia nerviosa, estas presentan un mayor riesgo de aborto. El ejercicio, eh, deportistas de élite, ¿no? La mayoría de mujeres que practican deportes de élite presentan una menorrea, esas mujeres no reglan o presentan ciclos irregulares, sobre todo por el cortisol y las catecolaminas que genera el ejercicio. La nutrición, por otro lado, dietas abundantes en proteínas, intolerancia al gluten. Aquí todavía hay un poco de contradicción. El estrés el, es el culpable de bastantes males, entre estos el estrés intenso provoca ciclos de anovulación. Es por eso que a veces algunos de las personas asistentes que son mujeres me pueden dar la razón que en épocas de exámenes, si están cercanos a que les llegue la menstruación, hay momentos en que se corten, que no tienen menstruación y se preocupan, ¿no? Pero es muy, muy probable que sea debido al estrés, ¿no? Y es una causa de menorrea también. Eh, este cuadro me parece interesante colocarlo por el hecho de la eficacia. Acá vemos que existe una eficacia en los cambios del estilo de vida. Simplemente con el cambio del estilo de vida podemos tratar, en algunos casos, no en todos, a las mujeres infértiles, ¿no? Que se les acompaña con anovulación. Acabamos del índice de masa corporal basal, se hizo un estudio con 87 personas, 67 completaron y 20 abandonaron. Vemos que hay tasas mejores de fertilidad, por ejemplo, en presencia de síndrome de ovario poliquístico, en anovulación basal. Vemos que en aquellos que
cambiaron su estilo de vida. Hay una reanudación de la ovulación espontánea de un 90% versus aquellos que no cambiaron su estilo de vida, no hay ningún cambio. En el embarazo también, las tasas de embarazos mejores en un 77%, que pueden ser espontáneos o por técnicas de reproducción asistida. Esto de las técnicas de reproducción asistida, haciendo un paréntesis, el hecho de, lo vamos a ver más adelante, el hecho de la fecundación in vitro no significa que sí o sí esa mujer vaya a tener un hijo. Hablamos de que la tasa de éxito que ofrece una clínica de estas que ofrece pues la fertilidad, la fecundación in vitro es del 30%, bueno, del 33%. Eso quiere decir que uno de cada tres mujeres sí lo va a lograr, no es un 100%. Acá vamos a algunas de las formas de corrección de la disfunción ovárica, estados de hiperprolactinemia, se hace un estudio de imagen para ver si existe un microadenoma o un macroadenoma en la hipófisis, ¿no? Que esté ocasionando ese estado del aumento de prolactina. En este caso, se utilizaría pues para tratar agonistas dopaminérgicos o cirugía del adenoma si es resistente al tratamiento médico, o sea, al tratamiento con agonistas dopaminérgicos. Recordar que la dopamina pues disminuye la prolactina. Por otro lado, el hipotiroidismo que le mencionaba también ocasiona cambios en el ciclo menstrual y está involucrado en la parte de la infertilidad. En este caso, eh, se, se administra la tiroxina y esto va a restablecer el patrón menstrual normal. O sea, se mejora, se trata la causa de esta infertilidad. En este caso hablamos del hipotiroidismo. Por otro lado, también se puede inducir la ovulación, ¿no? Mujeres que no ovulan para incrementar la probabilidad de embarazo. Se usa promover el desarrollo folicular, induce la ovulación. Hay algunos problemas, ¿no? Que es la superovulación o la optimización, en la optimización de la ovulación. Uno de los fármacos más utilizados para mejorar, por ejemplo, el síndrome ovario poliquístico, que es una de las causas más frecuentes de anovulación, y que sí o sí todos conocemos una persona que tiene síndrome ovario poliquístico. Generalmente resaltan los signos característicos de hiperandrogenismo. Este fármaco es el que se les administra para aumentar a las mujeres que desean concebir. Por ejemplo, se menciona que es un antagonista, estrogénicos, estimula la secreción de GnRH, aumenta la FSH, por ende la estimulación de la actividad folicular ovárica. Se administra en dosis de 50 miligramos por 5 días, vía oral por 3 a 5 días luego de la menstruación. Esta dosis va a variar según si es directa, porque es directamente proporcional al peso corporal. No es lo mismo una mujer de 50 kilos que una mujer de, no sé, 80 kilos. Quizás en 80 kilos lo primero, antes de utilizar el citrato de clomifeno, sería la reducción del peso, como vimos en una diapositiva anterior. La disminución del 5 al 10% ya mejora la tasa de fertilidad. Y se puede incrementar a 50 miligramos en ciclos subsiguientes hasta inducir la ovulación. Acá hablamos de algunas técnicas de reproducción asistida. Podemos ver que se puede utilizar una transferencia intratubaria de gametos. Esta parte ya es un poco más genética, ¿no? Transferencia intratubaria de cigotos, una criopreservación del embrión o una criopreservación de los ovocitos. Esto sobre todo ya es experimental. Algunas de las patologías que van a estar involucradas a nivel del eje hipotálamo hipoficiario gonadal va a ser, por ejemplo, la disgenesia gonadal. Este es el que se conoce como se consiste en la defectuosa formación de los ovarios. En este caso son sustituidos por cintidas fibrosas. Hablamos también del síndrome de Turner. Esta es una pregunta clásica de examen, por ejemplo, el síndrome de Turner, el tipo de cariotipo que es un 45X0 por lo general, mayormente, el 50% de los pacientes tienen cariotipo 45X0, pero también puede presentar 46XX. Sobre todo este tipo de pacientes llegan por talla baja y acá se hace el algoritmo de diagnóstico de ver si presentan o no presentan caracteres sexuales, ¿no? En este caso, presenta talla baja. Además, también presenta otras malformaciones como el pie cervical, alteraciones renales, cardíacas, como la coartación de la aorta. En el subtipo que es más conocido, el cariotipo que es más conocido, mejor dicho, el más frecuente, que es el 45X0, también puede presentarse higromas quísticos, visibles en ecografías desde el primer trimestre. Este tipo de pacientes, sobre todo se les hace el diagnóstico diferencial para ver si es que tienen o no tienen la presencia o no de caracteres sexuales.
Otro de los síndromes conocidos es el síndrome de Swyer. Esta ya es una disginesia gonadal pura, en la que no hay malformaciones ni nanismo. El cariotipo que sobre todo se ha involucrado acá es el 46XY. Por lo general el cromosoma Y no se expresa. Entonces vemos que funciona como un 45X0, ¿no? Y algo característico de este tipo de pacientes que tienen síndrome de Swyer es la presencia de gonadoblastoma, ¿no? Acá podemos ver la masa en una tomografía computarizada. Eso sí es bastante importante. Por ejemplo, el síndrome de Rokitansky, que es una alteración de la permeabilización de los conductos de Müller. Eso quiere decir para que el conducto de Müller, por lo general, sirve para la formación de la vagina. A partir de ahí se originan los 2 tercios inferiores de la vagina, ¿no? Por eso que en este tipo de pacientes, como eh, se puede presentar con un fenotipo normal, o sea, tú las ves el fenotipo de las características que nosotros observamos. O sea, se ve como mujer, los ovarios son normales, pero el útero, al momento de hacerle la exploración física de las partes de los genitales, vemos que el útero es rudimentario y que no está canalizado, o sea, no está formada el canal vaginal. Tiene los labios mayores, labios menores, pero no tiene el canal como tal que lo dirige hacia el útero. Hay agenesia, como se menciona acá, o sea, no existen los 2 tercios superiores de la vagina. Como vemos en esta imagen, solo se observa el tercio inferior, que es visible, pero vemos que no existe toda la vagina completa como tal. Sobre todo se asocia a malformaciones renales y también a malformaciones urinarias. Otro de los síndromes conocidos es el síndrome de Morris, y acá ya hablamos de una feminización testicular. También se le conoce como el pseudohermafroditismo masculino. Acá vemos un fenotipo femenino, pero al momento de hacerle el cariotipo vemos que es varón, o sea, se presenta como 46XX. Por lo general, en este tipo se habla que también es un tipo de sensibilización a los receptores de andrógeno, ¿no? Entonces los testículos se encuentran, pero no están bien conformados, o sea, no va a presentarse una bolsa escrotal, sino que se encuentran en algún... Recuerden que el testículo al inicio, embriológicamente, es abdominal y luego desciende hasta la región pélvica. En este caso, el testículo no ha descendido y puede encontrarse intraabdominal y está asociado sobre todo a algunos tumores como es el disgerminoma. Acá vemos que en este tipo de pacientes, por ejemplo, presenta un fenotipo femenino, tiene cara femenina, hay mamas, quizás no tiene vello en las axilas, el cuerpo femenino, pero no presenta, mejor dicho, un cariotipo masculino. Por otro lado está el pseudohermafroditismo femenino, y esto está asociado sobre todo a una hiperplasia suprarrenal congénita, o también se le denomina síndrome adrenogenital. En el cariotipo es femenino, o sea, es 46XX, pero producto de esta hiperplasia suprarrenal congénita hay una hiperproducción suprarrenal, por lo que produce una virilización, ¿no? Recuerden que en las glándulas suprarrenales se forman andrógenos, entonces si hay más andrógenos, vemos que los genitales tienden a virilizarse, ¿no? O sea, vendría a ser un escroto, pero es el labio mayor, el labio menor es el escroto, y este vendría a ser el clítoris. Recuerden que el análogo al clítoris en el varón es el glande. Entonces, sobre todo se ve un déficit enzimático, por lo general, de la 21 hidroxilasa. Desde el punto de vista genético son mujeres, pero al observar los genitales internos, pueden ser femeninos, pero los genitales externos están masculinizados, como pueden ver acá, ¿no? Estos labios mayores eh, simulan un escroto, sobre todo causado por la excesiva producción de andrógenos, ¿no? Por parte de su problema, lo que mencionaba. El síndrome de Kallmann es uno de los trastornos hipotalámicos más comunes en este tipo de pacientes. Uno de los trastornos más frecuentes a nivel hipotalámico, vamos a ver que la causa de la infertilidad puede tener también varios
a varios niveles, puede ser hipotalámico, puede ser hipofisiario, puede ser a nivel del ovario o puede ser a nivel del anatómico, ¿no? A nivel del útero, a nivel de la vagina, como lo mencionamos en diapositivas anteriores, podemos ver que puede fallar cualquiera de esos niveles y eso es lo que está ocasionando la infertilidad en este caso. Entonces, en el síndrome de Kalman, sobre todo, no hay una migración desde el sistema nervioso central desde la primera semana de vida intrauterina, cursa sobre todo con atrofia del bulbo olfatorio e infantilismo sexual. Este tipo de pacientes presentan por lo general hiposmia o en otros casos anosmia. Y el cariotipo por lo general suele ser femenino o masculino. Acá como lo vemos, ¿no? En la parte de amenorrea puede ser primaria o secundaria. La primaria es cuando no regla en 15 años o 13 años sin caracteres sexuales secundarios. Por lo general son anomalías cromosómicas y las secundarias son aquellas que no regla más de 3 meses en mujeres regulares o más de 6 meses en mujeres irregulares. A nivel hipotalámico es donde le mencionaba, ¿no? Que no se forma el núcleo acuato por lo general y eso no va a producir eso no va a permitir que se produzca una correcta secreción de GNRH. Si no hay GNRH, se corta todo el ciclo, ¿no? GNRH estimula la hipófisis para producir LH y FSH. Y el LH y FSH van a influir sobre las gónadas, en este caso sobre el ovario. Y esto va a producir estrógeno como tal, ¿no? Entonces, las hormonas ováricas eh, van a influir tanto sobre el mismo ovario y sobre el útero y también sobre las mamas. Recordar que en las mujeres, por ejemplo, son 3 ramificaciones, ¿no? La tercera ramificación se da cuando ya están, cuando ocurre el embarazo, es donde se da la tercera ramificación. Es por eso que hasta después del embarazo es cuando se puede decir que la mama ya ha terminado su crecimiento como tal. Como le mencionaba, la afectación se puede ver a diferentes niveles, ¿no? Tenemos nivel 4, se le conoce como nivel 4 a nivel del sistema nervioso central, ¿no? De este tipo de amenorreas. Las primarias, el más frecuente es el síndrome de Kalman, con la no formación de núcleo 4. Por otro lado, las secundarias, acá vemos que está la anorexia o bulimia, el estrés, el ejercicio extremo. El fallo a nivel del tercer nivel sería en el hipófisis anterior, sobre todo en las primarias, son estados de hiperprolactinemia, aumento de prolactina, que pueden deberse a tumores en la silla turca, algunas infecciones, fármacos, la propia tiroides, estados de hipotiroidismo. En las secundarias es bastante parecido. De todas estas, la más frecuente es la ovárica. O sea, ¿cuál es el fallo más frecuente? Es a nivel del ovario, sobre todo el síndrome de Turner, o también problemas de digenesia pura. Y en las causas de amenorrea secundaria vamos a encontrar al síndrome de ovario poliquístico como la primera causa de infertilidad, ¿no? O también podemos ver casos de fallo ovárica precoz, mujeres, por lo general el ovario deja de tener sus funciones, deja de tener sus funciones normales a partir de que entren en menopausia. Es por eso que a las menopáusicas se les administra estrógeno exógeno para poder suplir estas necesidades. Otra de las causas también podría ser una infección, ¿no? Una endometriosis. A nivel anatómico, sobre todo anatómico, útero-vagina, nos podemos encontrar en casos de agenesia gonadal, que no se estén formando las gónadas, que no haya vagina, un himen imperforado. Por lo general, el himen perforado no llega, o sea, el diagnóstico no suele ser tan tardío porque se observa, mejor dicho, se examina a nivel de la primera cita que tienen con el pediatra, o sea, de bebitos. Este tipo de pacientes no llega a que hagan un diagnóstico de himen perforado cuando están en la vida adulta. En secundarias, que son más frecuentes, acá encontramos el síndrome de Asherman, porque son más frecuentes por la alta tasa de abortos que se presentan en los últimos tiempos, sobre todo en los estratos socioeconómicos más altos. Los legrados ocasionan sinequias, que vendrían a ser el síndrome de Asherman. Por otro lado está la parte de infecciones, es en el estrato socioeconómico bajo.
que también puede ocasionar síndrome de Asherman. De estos, lo más frecuente, como mencioné, es el ovario. O sea, las fallas más frecuentes son a nivel del ovario, SOP, síndrome de Turner. Recordar que la causa más frecuente de secundarias, esto es patológico, pero fisiológico vendría a ser el propio embarazo, ¿no? Esto es algo de la fisiopatología, de las causas a nivel del sistema nervioso central, en la parte del estrés, el ejercicio intenso y la anorexia largúmena. Como vemos, todo va a coincidir en un aumento de cortisol por parte del estrés, el ejercicio intenso, las propias endorfinas, y en la parte de la anorexia y la bulimia va a haber un aumento de catecolaminas, y esto va a ocasionar una secreción alterada de la GnRH, por lo que nos va a llevar a niveles de LH y FSH que van a contribuir a una anovulación o a la propia amenorrea. Si no hay ovulación, no hay fertilidad y no puede concebir. Por otro lado, estados de hiperprolactinemia o hipotiroidismo, que también no aumenta la dopamina. Recordar que, como le mencioné, la dopamina, aumenta la dopamina y disminuye la prolactina. Y esto también va a ocasionar alteraciones a nivel de las pulsaciones, tanto de GnRH como de LH y FSH. Para hacer un diagnóstico, en general, en casos de amenorrea, lo primero que se debe descartar pues, es el embarazo, ¿no? Lo otro es un dosaje de prolactina y TSH. Por tercer eslabón hay que hacer el descarte de SOP, que esto se hace con un test de progesterona. Entonces, en amenorreas secundarias, primero se piensa en embarazo, ¿no? En este caso, como estamos hablando de trastornos, puede que no existe este embarazo, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Partimos de acá, de un embarazo negativo, entonces. ¿Cuál es la situación? ¿El TSH o la prolactina? Si es positivo, TSH alta, entonces estamos ante un caso de hipotiroidismo que administra tiroxina T4. O puede ser un caso en que se encuentre la prolactina alta, se hace un TAC para saber si existe algún tumor, por ejemplo, a nivel de la silla turca. Si no están alterados, entonces vamos a la otra parte que les mencioné, que era la progesterona, ¿no? Saber si existe SOP. Entonces se le hace lo que se conoce como test de Gamble. Si es positivo, estamos en un estado de ovulación y entran a tallar los otros criterios también para síndrome ovario poliquístico, que es la propia observación en la ecografía, ¿no? De varios folículos. Y en caso fuera negativo, el test de Gamble ya se entra a administrar estrógeno y progesterona para ver si es que es negativo, la alteración genital, o sea, es una alteración anatómica, y si es positivo, entonces el problema es a nivel del FSH-LH. Se hace un dosaje a nivel del ovario, esto ya sería a nivel del ovario. Entonces se hace un dosaje y si están elevadas, hablamos de una falla ovárica precoz, sobre todo mayor a 40. Y si están normales o bajas, se hace un RH. O sea, ya acá vemos que no es el ovario, entonces puede ser una falla a nivel del hipotálamo o del hipófisis. ¿Cómo descartamos? Con el test de GnRH. Si están elevadas, la alteración es hipotalámica. Y si está normal, entonces la alteración es hipofisiaria. Con la menorrea primaria es un poco más fácil. Vemos, llega la paciente que no está arreglando y que probablemente presenta infertilidad. eh, se procede a observar si tiene desarrollo puberal o características sexuales secundarias. Si es normal, o sea, si se presentan normal sus características sexuales secundarias, vello púbico, presencia de mamas, se hace una ecografía ginecológica. Entonces acá podemos ver dos casos, pues, ¿no? Que el útero esté presente, digo acá, entonces vamos a cariotipo y ver cuál es el problema, ¿no? Si es un 46X, una insensibilidad a los andrógenos, o un 46XY, insensibilidad a los andrógenos, Rokitansky, y un 40X, o Morris, que es la genesia mülleriana. Pero si el útero no está presente, o sea, no tiene útero y es por eso que es infértil, es por eso que no puede concebir, vemos cuál es el problema, ¿no? Si hay una obstrucción a nivel del tracto de salida, si es que sí, es que puede ser que sea un nivel perforado, que presente un tabique vaginal o que presente una genesia vaginal cervical. Y si no hay una obstrucción del tracto de salida, pues podemos pensar en alguna hiperplasia suprarrenal con hiperandrogenismo, como mencionamos, o un propio estado de hiperandrogenismo
ocasionado por un síndrome de ovario poliquístico. Y ya se le hace el test de progesterona. Por otro lado, si el desarrollo o la presencia de caracteres sexuales secundarios está ausente, se le hace un dosaje de FSH-LH. Si la FSH está normal o baja, podemos hablar de un retardo constitucional de crecimiento, enfermedades crónicas, pacientes que tengan anorexia, amenorrea del ejercicio, amenorrea por estrés, eh, algún defecto hipoficiario, tumores o medicamentos, ¿no? Y si la FSH se encuentra alta, acá ya se trata con cariotipo. Esto sería bonito pensar que estos diagnósticos a nivel de atención primaria y salud lo podemos hacer. Esto, cariotipo, no lo vas a encontrar así nomás. Cariotipo lo hace sobre todo la parte médico especialista en genética, pues, ¿no? Pero pueden tener una aproximación diagnóstica, ¿no? Al menos es lo más conocido, y es lo que yo les recomiendo, o sea, que de todo lo que estoy hablando se aprendan lo más frecuente, o sea, síndrome de ovario poliquístico, de Chazos, de PAPA, síndrome de Turner también, es aprenderse lo más general para poder darle una orientación, ¿no? Creo que la mayoría que está escuchando esta charla está o en pregrado o todavía no es especialista como tal. Entonces es importante saber cuáles son nuestros límites y atención primaria de salud creo que es lo más importante que nosotros debemos conocer. Si la FSH está alta, entonces podemos ver que el cariotipo puede ser 46X, síndrome de Turner, X0, exactamente. 46XY, una digenesia gonadal, o 46XX, ¿no? Si es 46XX, podemos encontrarnos en un caso de una digenesia gonadal pura, una folitis, una resistencia propia del LH-FSH. Y eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y empatía, y cualquier duda me la hacen saber y estoy encantado de poder resolverla. Muchas gracias, Gustavo, por la ponencia del día de hoy. Siempre es un gusto trabajar contigo y el gran contenido que traes para nosotros. Chicos, no se olviden de repostear sus fotos y etiquetarnos. Sigan a Gustavo en su página Surgeon Science MEC. Y gracias por la ponencia del día de hoy. Se estará enviando el Quizzix por el grupo de WhatsApp y Telegram en unos momentos. Y a las 7 de la noche será la ponencia de trastornos del sistema reproductor masculino. Gracias. Gracias, Raiza. Gracias, chicos. Cuídense.